Proyecto 1. Antena de televisión digital. Operadores. Operador Nabla. Es un vector cuyas componentes son operaciones matemáticas en vez de componentes escalares. Específicamente son derivadas parciales. Divergencia. La divergencia se aplica a campos vectoriales y da un campo escalar que indica si en una zona del campo vectorial los vectores salen o entran. Si es positiva la divergencia, salen, y si es negativa, entran. Operador rotacional. Se aplica a campos vectoriales y devuelve un campo vectorial que indica en un determinado punto si el campo de estudio está girando. Entre más gire, mayor será el vector indicador resultante. Si el giro es antihorario, el rotacional es hacia arriba. Y si el giro es horario, el rotacional será hacia abajo. Parte 1. Ecuaciones de Maxwell. 1. Ley de Gauss. Ecuación integral. El flujo del campo eléctrico es igual a la integral circular de superficie, una superficie cerrada, del campo eléctrico por la variación de la superficie. Esto es igual a un escalar. Este escalar es a su vez la carga contenida por la superficie sobre la permitividad eléctrica. Aquí está representado como A sobre S, ya que fuese la variación del área o de la superficie. Esto indica la magnitud del campo eléctrico contenido en la superficie. Para la ecuación diferencial tenemos que, al aplicar el operador divergencia al campo eléctrico, se obtiene un escalar. Este escalar es la densidad de carga de superficie sobre la permitividad eléctrica. Además, este operador nos da el signo, es decir, si es positivo o negativo. Si resulta que es positivo el signo, indica que la carga con la que se está trabajando es positiva. Y si es negativo el signo, quiere decir que la carga es negativa en esa parte del campo que se está estudiando. 2. Ley de Gauss electromagnética. Para la ecuación integral tenemos que la integral circular del campo magnético por la variación de la superficie es igual a 0. Y para la ecuación diferencial tenemos que el operador divergencia aplicado al campo magnético nos da un escalar que es igual a 0, debido a que no hay divergencia positiva o negativa únicamente. Es decir, en ambos casos indica la inexistencia del monopolo, porque al encerrar el campo magnético en una superficie cerrada, contendrá flujo magnético. 2. Ley de Gauss magnética. Para la ecuación integral tenemos que la integral circular del campo magnético por la variación de la superficie será igual a 0. Mientras que para la ecuación diferencial tenemos que aplicar el operador divergencia al campo magnético nos devolverá un escalar igual a 0, debido a que no hay divergencia positiva únicamente. En ambos casos indica la inexistencia del monopolo, porque al encerrar el campo magnético en una superficie cerrada, el flujo magnético contenido se anula, ya que el polo norte y sur tienen la misma magnitud. 3. Ampère-Maxwell. Para la ecuación integral. La integral circular del campo magnético por la variación de una longitud será igual a la corriente más el flujo del campo eléctrico sobre la variación del tiempo. Para la ecuación diferencial tenemos que, al aplicar el rotacional al campo magnético, obtenemos que es igual a la permeabilidad magnética por la densidad de corriente, más la permeabilidad magnética por la permitividad eléctrica por la variación del campo eléctrico
sobre la variación del tiempo. Esto indica que la variación del campo magnético nos dará una variación del campo eléctrico en el tiempo y una corriente. Si el campo magnético varía mucho, la variación del campo magnético también será mayor. 4. Faraday-Lenz. La ecuación integral nos dice que la integral circular del campo eléctrico por la variación de la longitud es igual a la variación del flujo magnético sobre la variación del tiempo, pero en sentido contrario o magnitud opuesta. Mientras que para la ecuación diferencial, al aplicar el rotacional al campo eléctrico, será igual a la variación del campo magnético a través del tiempo, pero en sentido opuesto o en magnitud opuesta. Esto dice en ambos casos que la variación del campo eléctrico induce un campo magnético, variable en el tiempo, pero en sentido opuesto al eléctrico, al que se recorre una trayectoria cerrada del cable o conductor en forma de bucle. Entonces, podemos resumir que estas ecuaciones describen perfectamente los comportamientos de los campos eléctricos y magnéticos, y ambos aplicados a conductores cerrados, superficies y bobinas. Además nos permite manipularlos según necesitemos. La existencia de campos electromagnéticos se encuentra en un fenómeno natural con el que estamos familiarizados, y es la luz, una pequeña porción del espectro electromagnético que nuestros ojos pueden percibir. Una facultad que tiene la luz y todas las ondas electromagnéticas es la de propagarse. Además, como lo hace a una gran velocidad, resulta bastante útil para transportar información de manera inalámbrica. Parte 02. Aplicación. Específicamente, antenas. Con base en esto se puede hacer un dispositivo esencial de un sistema transmisor o receptor que consiste en radiar o recibir ondas electromagnéticas, al que se llama antena, y hay dos tipos básicos de antena. Está la antena monopolo, que son las más comunes que se puede ver en distintas áreas tecnológicas, como pueden ser los celulares, las antenas de radio de autos o las antenas transmisoras de señales celulares. Estas antenas son la mitad del dipolo eléctrico que se forma en un conductor al aplicar una fuente osciladora en el tiempo. Como se puede observar, la fuente osciladora es este círculo que está casi debajo de la antena y no toca el plano de tierra, que es esta línea perpendicular y horizontal del esquema. Por otro lado está la antena dipolo, que usa ambos polos eléctricos que se formaron por la fuente oscilante, y esta se encuentra por encima del plano de soporte o base, que no es el mismo que el plano de tierra de la antena monopolo, ya que en antena monopolo el plano base es el mismo que el plano de tierra. En este caso, la fuente oscilante se encuentra aquí. En este caso, la fuente se encuentra aquí, dividiendo un polo y el otro polo. Además, en la antena dipolo el plano base no es el plano de tierra, porque el plano de tierra no existe, ya que se están aprovechando, como se puede observar, los dos polos eléctricos. Explicando esto detalladamente con las ecuaciones de Maxwell, nos dice que si tenemos un conductor de cierta longitud L y se le aplica una fuente oscilante, esta se polarizará en sus extremos conforme avance el tiempo. Es decir, que en un primer tiempo será negativo este extremo y positivo este, pero al cambiar se polarizará negativo este extremo y positivo este otro. Es decir, que se estarán alternando las cargas. Esta variación de cargas genera un campo eléctrico fluctuante dentro del conductor. Este a su vez induce un campo magnético que se propaga, como dice la ley de Faraday-Lenz. Este campo se propaga y fluctúa conforme se aleja de la fuente al expandirse. Esto
a su vez induce un campo eléctrico que es perpendicular al campo magnético. Y este campo eléctrico también es oscilante o variable, como nos dice la ecuación de Ampère-Maxwell. Entonces, si analizamos el campo eléctrico que se forma, este estará variando en el tiempo. Para el lado del receptor también tenemos un segmento de conductor de longitud L, pero en este caso ya estará polarizado. Si en un principio tenemos que este extremo es negativo y este es positivo, entre más grande sea esta polarización, será mayor la retención de cargas. Por lo tanto, su corriente será menor. Es decir que, por el lado del receptor también tenemos un segmento de conductor de longitud L. Este estará en un primer tiempo polarizado en un extremo negativo y en otro positivo. Entre mayor sea la retención de cargas en sus extremos, menor será la corriente. Es decir que se puede considerar como un circuito abierto. Al llegar el frente de onda del campo eléctrico variable, este inducirá el movimiento de las cargas, por lo que comenzarán a alternarse como en el primer caso. Si las cargas comienzan a moverse, quiere decir que existirá una corriente. El conductor tendrá cierta resistencia, es decir que existirá una corriente y la variación de corriente por la resistencia del conductor nos dará un voltaje variable, que es lo que se va a codificar como información. Y aquí podemos ver la ecuación, que dice que la resistencia del conductor multiplicada por la variación de corriente nos dará una variación de voltaje en el tiempo. Para el caso del receptor, tenemos que no interviene un campo magnético, ya que al pasar este por la superficie transversal del conductor, se anula, porque es lo mismo lo que entra a lo que sale, o lo que es lo mismo, el campo magnético que se encuentra dentro de la superficie del conductor también se anula, como dice la ley de Gauss magnética. Por último, el campo eléctrico que pasa por el conductor moverá las cargas y estas cargas están contenidas en la superficie del conductor. Entonces, si la transmisión es total, la densidad de carga en la superficie también será máxima, como lo explica la ley de Gauss eléctrica. Parte 3. Simulación y obtención de parámetros. Para diseñar las antenas se emplea el despeje de la ecuación. Frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Esto dado en Hertz. Y aquí tenemos que la velocidad de la luz es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. La longitud de onda está dada en metros. Se quiere saber la longitud de onda conociendo la frecuencia a la que se quiere que trabaje la antena. Entonces el despeje queda. La longitud de onda es igual a la velocidad de la luz entre su frecuencia, dado en metros. Queremos saber la longitud de la onda para saber la longitud de la antena. La distancia total es igual a la longitud de la antena, dada en metros. Para la antena monopolo, la longitud de la antena se obtiene dividiendo la longitud de onda entre 4. Mientras que para la antena dipolo, la longitud de la antena se obtiene dividiendo la longitud de onda sobre 2. Y sus unidades son metros. Como la antena monopolo es la mitad de una antena dipolo, la longitud de la antena monopolo es la mitad de la longitud de la antena dipolo. Por eso es lambda cuartos. Lambda cuartos y lambda medios son especificaciones de trabajo que se usan comúnmente en vez de otras especificaciones. Aquí podemos ver como para la antena dipolo, la longitud total de la antena es igual a lambda medios, que es de aquí a aquí.
Mientras que para la antena monopolo, que sería de esta parte a este extremo, la longitud total sería igual a lambda cuartos. Se realizan los cálculos necesarios para obtener ambas longitudes y resulta que para la antena monopolo se tiene una longitud total de antena igual a 0.1322 metros. Y para la antena dipolo la longitud total es de 0.2644 metros. Ahora se usará el software de simulación 4NEC2. Entonces se abre el software y nos aparecerá esta portada. Entre todas las ventanas que emergen se comenzará a usar la que dice Main. Después se seleccionará Settings. En la lista que se despliega se va a seleccionar Geometry Edit. Después se seleccionará este icono que es Edit NEC Out File. Entonces se abrirá la pantalla con el sistema de referencia en 3D y se selecciona el icono del cable. Entonces se abre la pantalla con el sistema de referencia en 3D y se va a seleccionar el icono del cable. Después se seleccionará Add. Entonces se traza el cable arbitrariamente, ya que esto será ajustado en los parámetros en 1 y en 2. Entonces se selecciona el icono de frecuencia y en el recuadro que dice Frequency se escribe la frecuencia con la que se va a trabajar, que es de 567.25 MHz. Esta es la frecuencia del canal de TV UNAM. Y como esta se encuentra a la mitad de muchos de los otros canales, es por eso que se elige. Una vez que se ha escrito la frecuencia, se da Enter. Después se va a seleccionar el icono de flecha y se da clic sobre el cable. Entonces aparecerán estos menús, tanto para la antena monopolo como dipolo. Y aquí es donde se encuentra End 1 y End 2. Para la antena dipolo se colocará 0, 0 y la longitud obtenida. Para la antena dipolo se colocará 0, 0 y aquí la longitud que se obtuvo con el cálculo anterior. Para End 2 también se colocará 0, 0 y la longitud obtenida, pero con el signo contrario, ya que End 1 corresponde a esta longitud y End 2 corresponde a esta longitud, de acuerdo al sistema de referencia. Para la antena monopolo, en End 1 se colocará 0, 0 y la longitud que hemos calculado, mientras que para End 2, como no existe este monopolo, se colocará 0, 0 y 0. Se verificará que en ambos casos esté tag 1, que se refiere a este cable que es sobre el que se está trabajando. Para ambos casos se va a verificar que tag sea igual a 1, ya que se refiere a los segmentos de cable con los que se está trabajando. Este segmento de cable se va a dividir a su vez en 11 segmentos, esto para colocar de mejor manera la fuente. Y el radio se dejará de 1 milímetro, que es el radio del cable coaxial con el que se trabajará posteriormente. Entonces se selecciona la fuente y luego Add. Se mantiene la fuente seleccionada y se arrastra al cable y se pone más o menos en el punto que queremos. Como se puede observar, aquí está el segmento de cable dividido en 11 partes. Para el caso del dipolo la vamos a situar a la mitad, esto sería en el segmento 6. Para el caso del monopolo, esta se va a situar en el segmento 10, que es uno antes del último segmento que da con el plano de tierra.
como se había dicho, que la fuente no toca el plano de tierra, sino que está un poco arriba. Entonces aquí podemos ver que está el menú que se abre cuando colocamos la fuente. Y aquí en segmentos, para la monopolo, la colocamos en 10, mientras que para la dipolo debería de estar en 6. Para la antena monopolo debemos de colocar el plano de tierra. Entonces se selecciona el plano de tierra, luego Add, y se presiona en este extremo. Para que el plano de tierra quede de esta forma, nos vamos al menú que se abre y en Type seleccionamos Perf Ground. Ahora se va a seleccionar el icono de la calculadora. Una vez que se ha abierto este menú, vamos a seleccionar Frequency Sweep. Y para el recuadro Start y Stop, vamos a colocar los números que creamos necesarios. Es decir, como nuestra frecuencia es de 567 megas, que estaría en el centro, consideramos una cota inferior y una superior que nos permita hacer un correcto análisis de la curva. En Step es recomendable que se ponga 1 para así obtener una buena resolución de la gráfica y luego vamos a presionar Generate. Entonces se abre esta ventana con estos dos gráficos. El gráfico azul representa el SWR. Entonces si seleccionamos la gráfica, se colocará este marcador que iremos desplazando hasta obtener la frecuencia que queremos. En este caso la frecuencia de 567 MHz, que es sobre la que trabaja la antena, ya se encuentra situada en el punto más bajo del valle. Y podemos ver que nos da un SWR de 1.33, que es muy cercano a 1. Si esta frecuencia nos diera en este extremo o en este extremo, entonces el SWR sería muy alto. Si eso sucediera, entonces la antena se tendría que optimizar. La optimización consta en ir modificando poco a poco, ya sea aumentando o disminuyendo, la longitud que se escribió en los parámetros END1 y END2. Entonces se generará la gráfica y se observará hasta que nuestro marcador esté en el valle, como en este caso. Luego se selecciona la gráfica de impedancia. Como se puede ver, en azul están los valores de la resistencia y en rojo podemos ver los valores de la reactancia. Si la reactancia es positiva, entonces es de tipo inductiva, y si es negativa es de tipo capacitiva. Para la gráfica de abajo tenemos que la impedancia está dada por esta curva verde, mientras que el ángulo o fase es esta curva rosa. Ahora, para ver los gráficos de Smith que nos muestra cómo está funcionando la antena, conforme cambian los ángulos, se abre la ventana del icono de calculadora nuevamente. Ahora se va a seleccionar Far Field Pattern. Luego daremos clic en Generate. Entonces se mostrará una de las dos gráficas, ya sea el plano vertical o el plano horizontal. Para cambiar entre una y otra, se debe de presionar la tecla de espacio. Para este caso tenemos que en la gráfica del plano vertical, la radiación del campo es direccional y está siendo cortada por el plano de tierra, ya que este es para la antena monopolo. Se selecciona la gráfica y va a aparecer este marcador que vamos a ir desplazando alrededor de toda la curva. Y entonces estaremos buscando la mayor cantidad en dBs. En este caso encontramos que a 90 grados
La magnitud más grande en dB es de 5.15. Para el plano en horizontal tenemos que es de tipo omnidireccional. Entonces, si seleccionamos la gráfica y recorremos con el marcador, dará que para cualquier ángulo obtendremos la misma magnitud de 5.14 dB. Explicación de parámetros. Frecuencia de operación. Es la frecuencia de la onda incidente a la que se diseña la antena para poder captarla o emitirla. Y en este caso es de 567 MHz, que es la frecuencia del canal TV UNAM. Impedancia, que es la impedancia de la antena. La impedancia indica qué tanto impide el paso de corriente de la antena. Si la impedancia es solo resistiva, entonces está trabajando la antena a su frecuencia de resonancia, o sea, que está trabajando óptimamente. También nos sirve conocerla para poder hacer acoplamientos entre sistemas y optimizar su transmisión. SWR o Standing Wave Ratio. En español, relación de onda estacionaria. Nos indica si existe una onda reflejada de la onda incidente. Si el SWR es igual a 1 dB, la onda solo se transmite, por lo que opera perfectamente. Si es mayor a 1 dB y menor a 2 dB, entre más cerca a 1 en condiciones reales, es aceptable. Coeficiente de reflexión. Este nos indica qué tanto se está reflejando la onda. Entre más negativos sean los dB, menor será la onda reflejada. Pero si los valores son cercanos a 0, 0 o positivos, la onda se refleja mucho o toda. El ancho de banda. El ancho de banda se da en megahertz. Y este se calcula de la siguiente manera. En la gráfica del SWR, cuando el marcador ya está en el valle de la curva, que es su zona óptima, recorremos el marcador hacia la derecha hasta que nos dé un valor antes de 2. Y vemos qué frecuencia indica. Ahora nos vamos hacia la izquierda y tomamos el valor antes de 2. Y también vemos qué frecuencia nos indica. Entonces, a la frecuencia indicada por la derecha se le resta la frecuencia indicada por la izquierda y eso nos dará el ancho de banda. ¿Qué significa el ancho de banda? Son las frecuencias que la antena puede emitir o recibir con mayor claridad de datos. Patrón de radiación. Es la forma que toma el campo de radiación y este puede ser direccional, que es cuando el campo no es uniforme. Como podemos observar, aquí hay una variación del campo, es decir, que aquí no está transmitiendo. O como para el caso del dipolo, puede estar también cortado por el plano de tierra. La otra forma es omnidireccional, que quiere decir que el campo es uniforme hacia todos lados y se representa con este símbolo. Como se dijo anteriormente, la directividad indica la mayor magnitud en dB a la que se está transmitiendo y en qué grados lo hace. Si es direccional, existe una directividad. Para el caso de direccional se lee a 90 grados, su directividad es 5.15 dB, mientras que para el patrón de radiación omnidireccional se dice su directividad es de 5.14 dB. Parte 4. Fabricación. Esta comprende de material, medición, prueba de operación y calibración. Como material tenemos un cable coaxial de al menos 1 metro, que en sus extremos tenga los conectores, un cúter, pinzas de corte y pinzas de punta o de electricista. También necesitaremos una regla u otro instrumento mucho más preciso, como un flexómetro o un escalímetro. Con los resultados del diseño, sabemos que la longitud de las antenas no será mayor de 50 centímetros. Entonces nuestro cable coaxial de 1 metro nos servirá perfectamente, por lo que procedemos a cortarlo por la mitad. Una vez que tenemos ambas mitades, procedemos a medir. Tomamos la regla y medimos del extremo corto al otro extremo la longitud que nos dio como resultado el diseño.
y marcamos con el cúter. Retiramos cuidadosamente el aislante, cuidando que no se vaya a cortar ninguno de los filamentos del mallado. Para el caso de la antena dipolo, cálculo que hemos obtenido es el total, es decir, de este extremo a este extremo, por lo que debemos de dividirlo en 2. Y se procede también a medir desde este extremo hasta el otro la longitud que nos haya resultado. Nuevamente tomamos el cúter y con mucho cuidado cortamos el aislante. Retiramos el aislante y en el caso de la antena monopolo vamos a hacer el mallado de esta forma, ya sea en 3 o en 4 alambritos que van a representar nuestro plano de tierra, estos alambritos parásitos. Para el caso de la antena dipolo, el mallado se va a tomar como un solo alambrito y se doblará de esta forma. Después se procederá a quitar el siguiente blindaje de aluminio, dejando expuesto solamente el dieléctrico que cubre el alambre que se encuentra en su interior. Y entonces aquí ya podemos ver la antena monopolo con su plano de tierra y la antena dipolo con sus dos extremos. En este caso, el resto del cable que se encuentra todavía con el aislante representaría los postes o las extensiones para mantener nuestra antena alta o más lejana, y a su vez también representaría la fuente osciladora. Una vez que tenemos ambas antenas, procederemos a la prueba. Nuestras antenas han sido diseñadas para trabajar a la frecuencia de TV UNAM. Vamos a conectar nuestras antenas al televisor y vamos a sintonizar el canal de TV UNAM. En este caso podemos ver que ambas antenas están logrando captar la señal, por lo que se dice que funcionan. Del lado izquierdo tenemos la antena monopolo y del lado derecho tenemos la antena dipolo. Ahora procederemos a pasar a la calibración. Para ello usaremos este analizador de espectro electromagnético. Primero debemos de calibrar el espectro electromagnético con una serie de pasos a la frecuencia de trabajo, es decir, la de TV UNAM, 567.25 MHz. Una vez que ha sido calibrado el analizador de espectro, procederemos a conectar nuestras antenas al canal 1. Una vez que conectamos nuestra antena al canal 1, seleccionamos la gráfica del SWR. Como podemos ver, aquí se encuentra el marcador y nos dice que a 567.61 está casi optimizada, ya que se encuentra en uno de los puntos más bajos del valle de esta curva. Y nos da un SWR de 1.05, que es bastante cercano a 1, por lo que se puede decir que esta antena es bastante óptima. Después pasamos a la gráfica o carta de Smith. Y aquí podemos ver en esta gráfica polar cómo es que se está generando nuestro campo, que es bastante uniforme. Cuando la antena no está optimizada, el campo se ve demasiado distorsionado. Y aquí podemos observar que su impedancia es de 51.4 más 1.23 J ohms. Con esto podemos darnos cuenta que es una antena monopolo, ya que teóricamente las antenas monopolo tienen una aproximación de 36 más 0 J ohms. Como podemos ver, este es un poco alto, pero este sí se acerca al 0, por lo que también se dice que es bastante óptima. En esta gráfica también podemos analizar lo que es el ancho de banda. Y podemos ver que esta antena tiene un gran ancho de banda debido a que todos estos valores se encuentran muy por debajo de 2.0. Entonces esta antena va a lograr sintonizar demasiadas frecuencias, traducido en varios canales. Ahora tenemos este gráfico. También podemos ver que está bastante optimizado, ya que su ancho de banda serán todas estas variaciones de la curva, que también se encuentran muy por debajo de 2 dB. Pero en este caso, el marcador no se encuentra en el punto más bajo del valle, por lo que se puede decir
que esta antena le falta todavía optimizar. También nos podemos dar cuenta que su SWR es de 1.11 dB, a diferencia del otro que es de 1.05. Este se encuentra todavía más lejos, aunque no es demasiado alto. Si pasamos a la gráfica polar o carta de Smith, también podremos ver que el campo generado es bastante uniforme y denso, y que su impedancia es de 63.3 más 5.26 J ohms. Esto corresponde a una antena dipolo, que en general es de 73 más 42 J. Por lo que también podemos darnos cuenta que está bastante óptima, aunque aún le falta. Parte 05. Conclusiones. Las ecuaciones que modelan los fenómenos eléctricos nos permiten entenderlos y manipularlos, y esto es de gran utilidad para crear tecnología que nos permita mayor comodidad o el desarrollo de más conocimientos, como es el caso de la transmisión de energía que lleva información de un lugar a otro, dentro o fuera del planeta, por medio de ondas electromagnéticas generadas y recibidas por las antenas. Para puntualizar, como comodidad tenemos toda la transmisión de información como la radio, la televisión, las redes sociales, entre otros. Y en el caso del desarrollo de conocimiento, es toda la información que se manda y se recibe del espacio, como las ondas y satélites que se encuentran afuera, que nos ayudan a entender mejor el universo. Bibliografías. Gracias por su atención. Yo soy Aldo Juárez Mesa, estudiante de la Facultad de Ingeniería, y esta es la materia de Teoría Electromagnética.